Imagina esto. El valle tiembla bajo los pasos de un gigante. Su risa no es humana, es un rugido que quiebra la voluntad de ejércitos enteros. Cada mañana durante 40 días, su sombra oscurece la tierra, y con ella se apaga la fe de miles de hombres. Nadie se atreve a enfrentarlo. Nadie excepto un muchacho que ni siquiera viste armadura. Mientras reyes tiemblan, mientras soldados esconden el rostro, un joven pastor da un paso al frente. Sus manos no sostienen espada, solo un cayado y una honda manchada por años de práctica contra lobos y osos. Pero hay algo distinto en su mirada. Algo que hace retroceder incluso al monstruo más temido de la antigüedad. David. Nombre pequeño, historia inmensa. Frente a él, Goliat, un muro de carne y hierro, 9 pies de arrogancia y violencia. El choque parece imposible. Pero esa es la esencia de los milagros, lo imposible volviéndose inevitable. Esta no es una historia antigua que quedó atrapada en páginas amarillentas. Es la batalla que definió lo que significa la fe. Porque un solo movimiento cambió el destino de 2 naciones, y aún hoy resuena en cada persona que se atreve a enfrentarse a sus propios gigantes. Te lo advierto, lo que estás a punto de escuchar no es un relato suave ni un cuento infantil. Es una guerra narrada con crudeza, con sangre, con miedo y con la chispa de una fe que nadie pudo extinguir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace que sacudirá tu alma y te mostrará que cuando Dios entra en escena, los gigantes siempre caen. Suscríbete ahora mismo y prepárate, porque lo que comenzó en un valle olvidado transformó la historia para siempre. El valle de Ela despertaba cada mañana con un sonido que no era de aves ni de viento. Era el estruendo de metal golpeando contra metal, de pasos pesados arrastrando la tierra, de una voz que hacía temblar los huesos de los más valientes. Desde el amanecer, cuando el sol apenas pintaba de rojo las colinas, él aparecía. Su silueta se levantaba más grande que las murallas de cualquier ciudad, más imponente que cualquier torre. 9 pies de furia, envuelto en bronce que brillaba como fuego bajo la luz del sol. Con el campeón de los filisteos. Cada día bajaba al valle como si fuera dueño de la tierra misma. El crujido de su armadura era como un ataúd arrastrado sobre piedras. Y su voz era la pesadilla de 40.000 hombres. No hablaba, rugía. Desafíos que no solo herían el oído, sino que se metían en la mente y envenenaban el alma. ¿Dónde están tus hombres, Israel? ¿Dónde está tu Dios? Mándenme a uno, que se atreva a enfrentarme y terminaré con él como con todos los demás. El ejército entero escuchaba, y cada mañana, en lugar de responder, lo único que se escuchaba era el silencio. Los soldados, que antes se creían guerreros, ahora parecían sombras. Las espadas que alguna vez brillaron con orgullo estaban clavadas en la tierra, olvidadas, oxidadas por el sudor de manos temblorosas. La valentía se había esfumado como humo. Día 1, los hombres aún se miraban entre sí, esperando que alguien tuviera el coraje de dar un paso adelante. Día 10, los más fuertes vomitaban antes de formar filas, sabiendo lo que venía. Día 20, el llanto llenaba las tiendas por la noche. Hombres adultos, curtidos por la guerra, llorando como niños, con los ojos enrojecidos y la nariz llena de mocos, porque sabían que el amanecer traería de nuevo la misma voz, la misma sombra, el mismo terror. Día 30, algunos intentaron huir, pero fueron arrastrados de vuelta y obligados a presenciar otra vez el espectáculo que los quebraba por dentro. Día 40, el gigante no solo gritaba, reía. Y esa risa era peor que cualquier amenaza. La risa de un hombre que sabe que ya ha vencido sin necesidad de derramar una sola gota de sangre. El poder de Goliat no estaba solo en su fuerza descomunal ni en el peso de su armadura. Estaba en su capacidad de podrir el corazón de un ejército entero. Era como un veneno que corría por las venas de Israel, debilitando el ánimo, arrancando el valor, robando la fe. No hacía falta pelear. Bastaba con esperar y dejar que el miedo hiciera su trabajo. El gigante lo sabía, por eso aparecía cada mañana con la misma arrogancia, golpeando su lanza en el suelo, clavando sus ojos como dagas sobre las filas del ejército enemigo. Su sombra se extendía como un manto oscuro que cubría el campamento. Cada paso era un terremoto, cada palabra un martillo que rompía la moral. El rey Saúl, que una vez fue conocido por su fuerza, ahora parecía un niño frente al monstruo. Medía 7 pies, alto para los hombres de Israel, pero comparado con Goliat era apenas una figura ridícula. El rey mismo temblaba, sus manos no podían sostener la copa de vino, y su voz se quebraba en susurros. ¿Qué podían esperar los soldados si su propio rey se escondía? El miedo se contagia más rápido que cualquier enfermedad, y en aquel valle la peste era el terror.
La descripción del gigante se repetía de boca en boca como un mantra del miedo. Su armadura de bronce pesaba más que 3 hombres juntos. Su lanza tenía una asta tan gruesa como una viga de madera, y su punta de hierro pesaba más que una espada entera. Cada parte de su cuerpo estaba cubierta de metal, excepto un punto pequeño en su frente, casi invisible. Pero nadie pensaba en vulnerabilidades, todos solo veían lo invencible. El sol reflejaba en su casco como fuego vivo, y muchos no podían sostenerle la mirada. Algunos despertaban en la noche, sudando, porque todavía escuchaban el eco de sus palabras perforándoles el cerebro. El campamento entero olía a miedo, a sudor rancio, a hierro oxidado, a carne que pronto sería comida por buitres. Los perros gemían y huían, los caballos se encabritaban, las aves callaban cuando él hablaba. Incluso la naturaleza parecía apartarse de su presencia. Era como si el valle mismo estuviera dominado por un demonio que se alimentaba de la desesperanza. Y cada mañana, la misma burla: ¿no hay un hombre entre ustedes? ¿Son todos cobardes? ¿Dónde está su Dios? Mándenlo a pelear, si es que existe. Sus palabras eran lanzas invisibles que atravesaban corazones. La humillación se volvió insoportable. Hombres que habían matado leones con sus manos ahora temblaban como hojas. Guerreros que habían visto la muerte en 1000 formas distintas preferían morir en su tienda antes que salir a enfrentar esa mole de hierro. Los ofrecimientos del rey eran ridículos: riqueza sin límite, su propia hija en matrimonio, libertad de impuestos para toda la vida. Nadie se movía. Nadie quería ser el tonto que saliera a morir frente a un monstruo vestido de bronce. El terror se volvió rutina, y la rutina se volvió muerte lenta. Goliat ya no necesitaba matar. El simple hecho de existir, de caminar, de gritar, era suficiente para devorar el alma de un pueblo entero. Israel no estaba perdiendo una batalla. Estaba perdiendo su identidad, su fe, su razón de existir. Cada día que pasaba era una derrota más, una herida invisible que sangraba dentro del corazón de una nación. Pero el miedo solo controla a quienes escuchan. Y entre los montes cercanos, cuidando ovejas que no sabían de guerras ni de gigantes, había un joven que no escuchaba las voces del terror. Sus oídos estaban acostumbrados a otro tipo de sonido: el balido de sus ovejas, el rugido de los leones, el gruñido de los osos. Sus manos no sabían de espadas, pero conocían la tensión de la onda, la precisión del disparo, la certeza de que un solo movimiento podía significar vida o muerte. Mientras miles temblaban en el valle, él entrenaba en silencio, sin saber que pronto el destino lo llamaría para enfrentar el monstruo que tenía paralizado a toda una nación. David no nació héroe. Nació invisible, último de 8, pastor por descarte, el que recibe encargos que nadie quiere. En su casa, los nombres importantes eran los de los hermanos mayores. El suyo apenas era un eco. Pero los campos enseñan lo que los palacios olvidan. La grandeza empieza cuando nadie mira, cuando el frío muerde y solo queda obedecer o rendirse. Allí aprendió a leer el cielo por nubes, a oler tormentas, a mover al rebaño como quien dirige un ejército que no sabe que lo es. El amanecer en Belén no tenía trompetas, tenía respiraciones. David caminaba descalzo para sentir la vibración de la tierra, porque los depredadores se anuncian por el suelo antes que por la vista. Llevaba una cuerda con nudos. Cada nudo era una historia ganada: un zorro espantado, un lobo herido, un cordero recuperado. Sus manos eran mapa de cortes, las uñas, negras de tierra y sangre seca. La onda no era adorno. 2 tiras de cuero curtidas por sal y sol, una bolsa suavizada por miles de lanzamientos. Cada tarde, cuando el sol se recostaba en las colinas, David elegía 5 piedras del arroyo. No las más grandes, las exactas, densas, lisas, obedientes. Las pesaba con los dedos, las guardaba como promesas. Luego practicaba. Golpe. Silencio. La precisión se volvió oración, el ritmo, alabanza. El campo no avisa. Una tarde el viento trajo olor a hierro y pelo mojado. El rebaño se apretó como si una mano invisible cerrara los cuerpos. David lo supo, no era zorro. 2 luces amarillas parpadearon detrás de los matorrales. El león salió sin prisa, dueño. Su espalda era un río de músculo. Tomó a un cordero como quien toma una flor. David no gritó. No llamó a nadie. Nadie habría venido. La primera piedra pegó al pómulo. El rugido partió el valle. La segunda, al ojo. El león tambaleó. La tercera rasgó encías y se detuvo. El animal cargó, furia y polvo. David corrió hacia él, no lejos de él, porque al peligro se le corta el impulso de frente.
La cuarta piedra, garganta. El salto, colmillos, tierra en la boca. El cayado cruzado como barrote. Un giro, una llave, un grito que no era humano ni animal. Silencio. Respirar costó. Vivir costó. El cordero siguió vivo. Otra vez fue un oso. Llegó como sombra que tapa el sol. Levantó a una cría. La piedra fue canto en la sien. El monstruo cargó. David no se retiró. Tercera piedra, lengua. Sangre. Callado a la tráquea. El oso cayó como muro. David quedó debajo, buscando aire. Lo encontró y siguió cuidando. El campo enseña a matar la duda antes que al enemigo. Por las noches, la música. David afinaba su arpa con dedos que podían matar. Cantaba bajo, no para conmover al cielo, sino para recordar quién era cuando la soledad arañaba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No era poesía, era oxígeno. Ser invisible tiene ventajas. Nadie espera nada, sorprendes al mundo. Las visitas a casa eran mandados. Pan, queso, mensajes. Los hermanos mandaban a callar. David obedecía. La obediencia traza caminos que el orgullo no conoce. Un día, Jesse le dijo, lleva esto al frente, mira a tus hermanos, trae noticias. Y fue. Mochila de pan, queso, un odre de aceite y el mismo corazón que no abandona corderos. Llegó al campamento cuando el silencio pesaba. Los hombres susurraban. El aire olía a metal calentado y miedo cocido. David preguntó. Nadie quiso decir. Entonces lo vio. Una sombra se movía abajo, una montaña que decidió caminar. Gol. El nombre le dio igual, importó la blasfemia. No era insulto a hombres, era insulto a Dios. Y ese fuego que se enciende cuando un depredador toca el rebaño ardió otra vez. Eliab lo vio y ardió en vergüenza disfrazada de ira. Lo tomó del cuello. Vete a tus ovejas. ¿Quién te pidió opinión? David no discutió honor. El honor que grita no existe. Hizo las preguntas que nadie quería oír. ¿Por qué nadie baja? ¿No hay causa? Los hombres lo miraron como se mira a un loco o a un espejo. Verlo era recordar su cobardía. El rumor corrió hasta la tienda del rey. Saúl lo mandó llamar. La tienda olía a vino agrio y noche sin sueño. Saúl, alto y quebrado, miró al muchacho con mezcla de desprecio y esperanza. No puedes. Él es guerrero desde joven. Tú eres pastor. David asintió. Afuera, sí. Contó del león y del oso para explicar una lógica. El enemigo grande muere igual que el pequeño si atacas el punto correcto con la herramienta correcta. Las cicatrices hablaron por él. Saúl escuchó algo que no tenía, certeza. El rey hizo lo que hacen los reyes, ofreció su armadura. Casco que apretaba, cota que pesaba, espada que pedía manos de gigante. David intentó caminar. El metal le robó el aire. Se lo quitó todo. Murmullos y risas. David sonrió con certeza nacida en los campos. Si usas lo que no es tuyo, mueres siendo otro. Prefirió su ropa áspera, su bastón, su honda, y una verdad sin peso. El Señor me libró antes, me librará ahora. Antes de bajar, pasó por el arroyo. El agua hablaba en idioma antiguo. Metió la mano y eligió como siempre. No era superstición, era hábito. Los hábitos ganan batallas que las emociones pierden. Guardó 5 piedras, pequeñas y definitivas. Miró el valle. Oyó la risa del gigante. No le ofendió la burla. Le ofendió que blasfemaran el nombre que lo levantó cuando el león quiso enterrarlo. Respiró hondo. Olía a hierro y destino. Si alguien le hubiera preguntado por qué correría hacia un muro en vez de construir uno, habría respondido con una imagen simple. Cuando el lobo toma a tu cordero, no negocias, corres. El campo le enseñó otra aritmética. Iniciativa multiplica, duda divide. Por eso, cuando sus pies se lanzaron cuesta abajo, no era locura, era coherencia. Toda su vida lo había preparado para ese sprint. Cada piedra lanzada fue ensayo para ese segundo. Cada cicatriz era un mapa. Ser invisible no era maldición, era ventaja. Nadie había estudiado sus patrones. Nadie sabía cómo sonaba su paso. Nadie esperaba que un pastor conociera mejor la muerte que un soldado. Quien protege por amor pelea distinto que por fama. El primero no busca gloria, busca final. Los finales requieren precisión. Ese día, en el borde del arroyo, David dejó de ser el menor. El campo lo graduó. Llevaba más que piedras, decisiones viejas, votos silenciosos, horas de práctica sin aplausos,
canciones que le devolvieron el nombre. Miró la colina de Israel, vio a sus hermanos pequeños en cuerpos grandes y perdonó. Miró el campamento filisteo, vio metal y soberbia, y supo que la fe tiene puntería. Entonces ocurrió algo que el valle no estaba acostumbrado a ver, una sonrisa en el rostro de un muchacho que corre hacia el peligro. No era desafío ciego, era reconocimiento. David reconocía en Goliat a otro depredador. Y los depredadores, por enormes que sean, obedecen las mismas reglas cuando la muerte les pisa los talones. La onda pesó familiar. El ruido del mundo se contrajo hasta volverse un punto de luz en la frente del gigante. Quedó una línea, recta, inevitable, entre ojo y piedra. Y aunque el valle llamaba prudencia a la cobardía y locura a la fe, David sabía que ese primer paso ya lo había dado 1000 veces cuando nadie lo veía. Por eso correría ligero, por eso no fallaría, por eso el invisible estaba a punto de hacerse inolvidable. Y siguió avanzando. La tienda del rey no olía a gloria, olía a miedo. El aire era pesado, mezclado con sudor rancio, humo de antorcha y vino agrio. Afuera, el campamento estaba quebrado por la rutina de la humillación, pero dentro, la derrota se sentía aún más densa. Allí estaba Saúl, el hombre más alto de Israel, encorvado en un trono de viaje como si pesara más que la armadura de un ejército. Sus ojos estaban hundidos, su barba desordenada, su voz apagada por 40 días de gritos ajenos. Cada mañana había escuchado lo mismo, el gigante burlándose, el gigante blasfemando, el gigante riéndose de un pueblo entero. Y cada mañana había callado, porque el miedo aprieta la garganta más que cualquier mano. Los soldados entraban y salían, llevando informes que eran todos iguales. Nadie se ofrece, nadie baja, nadie. El rey temblaba con cada repetición. Entonces trajeron a un muchacho. Sus ropas eran sencillas, llenas de polvo, olor a campo y lana. Sus manos no estaban acostumbradas a sostener lanzas, pero sus ojos no se parecían a los de nadie en el campamento. No estaban vacíos, no estaban rotos. Tenían fuego. Ese fuego incomodaba. ¿Quién era este niño para mirar al rey como si fueran iguales? Saúl frunció el ceño. Tú eres el pastor, el menor de los hijos de Isaí, el que debería estar cuidando ovejas. ¿Qué haces aquí? David inclinó apenas la cabeza, pero no bajó la mirada. Vine a llevar pan a mis hermanos. Pero escuché las palabras del gigante, y no puedo quedarme callado. El silencio en la tienda se hizo más pesado. Nadie hablaba así delante de Saúl. Los consejeros se miraban entre sí, algunos se burlaban, otros suspiraban con lástima. El rey, cansado, sonrió con ironía amarga. Muchacho, no entiendes. Él es un guerrero desde su juventud. Tú no eres nada más que un pastor. Él ha matado hombres. Tú has contado ovejas. El contraste era ridículo. Pero David no discutió con palabras vacías. Alzó su brazo. Las cicatrices hablaron. 4 surcos profundos marcaban su piel, huellas de garras que casi lo habían abierto como carne de animal. Luego levantó su túnica. Mordidas en el costado, un agujero que dejaba ver la señal de una herida que nunca cerró bien. Y con calma, su voz se volvió más dura que cualquier espada. Un león tomó a una de mis ovejas. Corrí tras él. Lo enfrenté, lo agarré de la melena y lo maté con mis manos. Un oso vino después. Más fuerte, más rápido. Lo derribé. Mis cicatrices son mi testimonio. Si Dios me libró de ellos, me librará de ese filisteo. Los consejeros retrocedieron un paso, como si hubieran visto locura en carne viva. No era un niño soñador. Era un muchacho con marcas de guerra. Saúl lo observaba, buscando la duda, la grieta en sus palabras. No encontró ninguna. Lo que vio fue certeza. Y la certeza asusta más que el miedo, porque obliga a moverse. El rey respiró hondo y ordenó lo único que sabía hacer, vestirlo con armadura. Trajeron el casco, brillante como sol falso. La coraza de bronce, pesada como un muro. La espada larga, manchada de guerras antiguas. Los hombres sonrieron al ver cómo la armadura caía sobre David como montaña que aplasta a un niño. El casco le doblaba el cuello, la coraza lo hacía tambalear, la espada pesaba como hierro muerto en sus manos. Dio un paso y cayó de rodillas. La tienda entera estalló en risas. Así pretendes enfrentar al gigante. Ni siquiera puedes moverte bajo la armadura de un hombre. Pero David se levantó con calma. Se quitó el casco, lo dejó a un lado. Se soltó las correas de la coraza, la dejó caer al suelo con un estruendo. Dejó la espada sobre la mesa del rey,
todavía manchada de la sangre de otros hombres. Todos callaron. David se quedó de pie, con ropa sencilla, con cayado de pastor en la mano, con la honda en la otra. No necesito esto. Dios me libró de leones y osos con estas mismas manos. No venceré al gigante con el peso de algo que no es mío. Lo venceré con lo que sé, con lo que me enseñó el campo. La voz del muchacho sonó como sentencia. El eco de esas palabras atravesó la tienda y salió como flecha al corazón del rey. Saúl lo miró, dudando entre la risa y el respeto. En sus ojos había cansancio, pero también la chispa apagada de un hombre que alguna vez creyó. Por un momento recordó su propia juventud, cuando Dios lo había escogido. Y al ver al muchacho, al escuchar su certeza, supo que su tiempo había terminado. Se inclinó hacia adelante, con voz temblorosa, y dijo lo que ningún otro había dicho en 40 días. Anda, y que el Señor esté contigo. No era un permiso, era una rendición. El rey de Israel entregaba su fe al muchacho pastor. El destino de la nación, en las manos de un niño invisible. David salió de la tienda ligero, sin metal que lo atara, sin espada que lo distrajera. En el arroyo cercano, el agua corría clara, indiferente a los ejércitos. Allí metió su mano y tomó 5 piedras lisas, redondas, pesadas en lo justo. No eran rocas cualquiera, eran extensión de su cuerpo, de su fe, de su entrenamiento secreto en colinas solitarias. Cada piedra era una oración, cada piedra un recuerdo de batallas pasadas. Guardó las 5 en su bolsa, ajustó la honda a su cintura, levantó el rostro. El sol quemaba, el valle esperaba. Y allá abajo, un gigante reía sin saber que su sentencia ya estaba escrita. El valle había sido un escenario de gritos, de insultos, de risas crueles. Cada mañana, la voz del gigante resonaba como trueno, y cada noche los lamentos de Israel llenaban el campamento. Pero aquella tarde, cuando un muchacho de 16 años comenzó a caminar cuesta abajo, el mundo entero contuvo la respiración. Era el mismo valle, las mismas piedras, el mismo sol quemando la hierba seca. Pero había cambiado algo invisible. No era el suelo el que temblaba con los pasos de Goliat, era el aire que se tensaba con la decisión de David. Los soldados de Israel miraban desde la colina, incapaces de creer lo que veían. Un niño, sin casco, sin escudo, sin espada, avanzaba directo hacia el monstruo de hierro. La mayoría deseaba apartar la vista, pero no podían. Había en esa caminata algo magnético, como si estuvieran presenciando el nacimiento de una nueva era. La multitud cayó, y ese silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. El rugido de Goliat rompió la quietud. Su risa sacudió el aire, escupió saliva que brillaba bajo el sol, se burló del pequeño que venía con un palo y una bolsa. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Hoy mismo entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no respondió con insultos. No levantó la voz. Solo habló lo necesario, y su voz, aunque joven, sonó como trueno inesperado. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado. Hoy Él te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. El eco de esas palabras no se quedó en el aire, se clavó en los corazones de todos los que escucharon. Algunos sintieron escalofríos, otros quisieron llorar. Y por primera vez en 40 días, los filisteos dejaron de reír. Goliat avanzó con pasos que parecían terremotos. Cada placa de bronce golpeaba contra la siguiente con un sonido de cadenas arrastradas. Su sombra se extendió sobre el valle como una nube oscura. Su escudero, pequeño a su lado, lo seguía con un escudo enorme como puerta de hierro. Era la imagen perfecta de lo invencible. Frente a él, David comenzó a correr. No caminar, no retroceder, correr. Sus pies golpeaban la tierra con ritmo de tambor. El cayado rebotaba en su mano, la bolsa se movía contra su cadera. El ejército de Israel jadeó al verlo acelerar. No había miedo en sus pasos, no había duda en su rostro. Era como si toda su vida hubiera sido un entrenamiento para ese momento. El león, el oso, cada piedra lanzada en soledad, cada cicatriz en su piel, todo lo había conducido a esa carrera. El contraste era tan brutal que el tiempo se quebró. Por un instante, parecía que todos veían en cámara lenta. El gigante, pesado, levantando su lanza enorme que podía atravesar a 3 hombres de un golpe. El muchacho, ligero, veloz como un venado bajando la colina. Uno cargado de metal, el otro cargado de fe, uno confiando en la fuerza de su cuerpo.
el otro en la fuerza de un Dios invisible. Dos mundos chocando en un solo valle. Los filisteos empezaron a murmurar. Algunos apostaban cuántos segundos resistiría el muchacho antes de ser aplastado. Otros sentían un miedo extraño que no podían explicar. ¿Por qué retrocedía un poco el gigante? ¿Por qué parecía incómodo? David no había lanzado aún una piedra, pero su carrera lo había obligado a dar un paso atrás. Fue un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para sembrar la semilla de la duda. Por primera vez, Goliat no avanzaba. Retrocedía. Los israelitas lo vieron y se estremecieron. El muchacho, el olvidado, el invisible, había hecho retroceder al monstruo con solo correr hacia él. Era como si el mismo valle hubiera cambiado de dueño. El silencio se volvió insoportable. El corazón de miles latía como un solo tambor. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Era la calma que precede a la tormenta. El aire olía a hierro, a sudor, a destino. Cada segundo era eterno. Los ojos de todos estaban fijos en el punto donde se encontrarían el pastor y el gigante. David metió la mano en la bolsa mientras corría. Sus dedos tocaron la piedra lisa, fría, pesada en lo justo. La sostuvo como quien sostiene el futuro. La colocó en la honda, el cuero áspero se tensó entre sus dedos. Comenzó a girarla, primero lento, luego más rápido, hasta que el silbido cortó el aire como un grito agudo. El sonido de la honda era distinto a cualquier arma. No era metálico ni pesado. Era ligero, veloz, como si el viento mismo se hubiera vuelto cuchillo. Los ojos de David no miraban el cuerpo del gigante. Miraban el único punto descubierto, la frente, ese espacio mínimo entre el casco y los ojos. Un objetivo imposible para cualquiera, pero no para un pastor que había practicado miles de veces contra lobos y osos. El valle entero se inclinó hacia ese punto invisible. El gigante levantó su lanza, gruñó, mostró los dientes como animal rabioso. El niño giró la honda una vez más. El tiempo se quebró. Un segundo se volvió eternidad. El mundo quedó suspendido entre un rugido y un silbido. Y entonces, el silencio. Silencio absoluto. Ni un pájaro, ni un murmullo, ni un respiro. Solo el zumbido de una piedra volando como sentencia divina. El valle contenía el aliento. Miles de hombres, 2 ejércitos, un rey tembloroso, un muchacho corriendo y un gigante que rugía. Todo se redujo a un solo instante. La onda giraba con un silbido agudo que atravesaba la tensión como un cuchillo en el aire. El cuero cortaba círculos invisibles, y en cada vuelta la fuerza crecía. David no pensaba en multitudes ni en gloria. Pensaba en lo que había practicado miles de veces en los campos. Un objetivo, una piedra, un disparo. El resto era silencio. El sol golpeaba el casco de Goliat y lo convertía en un fuego metálico. El sudor resbalaba por la frente descubierta del gigante, un punto de carne vulnerable que ni él mismo recordaba. La piedra descansaba ya en la bolsa de la honda, como si hubiera estado esperando ese destino desde que el río la moldeó. Los dedos de David se abrieron en el momento exacto. El aire se quebró con un silbido más agudo que un grito humano. La piedra salió disparada con la velocidad de un halcón lanzándose en picada. El mundo entero la siguió con la mirada. Un segundo. Solo un segundo. El tiempo se estiró como cuerda al borde de romperse. En ese instante eterno, cada soldado imaginó un futuro distinto. Los filisteos vieron al muchacho morir aplastado, su cuerpo roto bajo el peso de hierro. Los israelitas imaginaron una derrota más, un cadáver joven abandonado en el polvo. Pero David no vio futuro, vio certeza. Vio la trayectoria perfecta, la línea invisible que unía su brazo con la frente del gigante. Y supo que ya estaba hecho. El impacto no sonó como piedra contra casco. No fue un eco metálico. Fue un crujido húmedo, como madera podrida partiéndose, como fruto blando al ser aplastado. La piedra no rebotó. Se hundió. Atravesó la piel, rompió el hueso, se abrió camino en la carne hasta incrustarse en el cerebro. Los ojos de Goliat se abrieron desmesurados, como si el mundo entero se apagara frente a ellos. Su boca se abrió en un rugido que jamás salió. La sangre brotó de su frente en un hilo grueso que bajó por la nariz y goteó sobre la barba. El cuerpo del gigante quedó de pie unos segundos más, como si no entendiera que ya estaba muerto. Entonces sus rodillas temblaron. El escudo enorme cayó de las manos del escudero. El gigante retrocedió un paso, luego otro, y finalmente su cuerpo colapsó hacia adelante con un estruendo que sacudió la tierra. El valle entero vibró.
polvo se levantó en una nube que oscureció la escena. El sonido fue tan brutal que algunos soldados pensaron que la tierra misma se había abierto. El monstruo yacía en el suelo, su sombra rota, su poder reducido a un cuerpo inerte. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que incluso el viento había detenido su soplo. David no celebró. No levantó los brazos en victoria. No gritó. Siguió corriendo. Sabía que los depredadores, aunque muertos, todavía se mueven. Un león decapitado aún puede arañar, un oso herido aún puede aplastar. El gigante caído no era excepción. Su mano derecha se abrió y se cerró en espasmos. Sus dedos rasgaron la tierra como si intentara aferrarse a la vida. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, buscando un aire que ya no llenaba nada. La sangre fluía por la nariz y los oídos, empapando el suelo bajo su cabeza. El cuerpo todavía quería pelear, pero la mente ya había desaparecido. El ejército filisteo no entendía lo que veía. Sus ojos no podían aceptar que el invencible estaba en el suelo. Algunos retrocedieron de puro reflejo, otros se quedaron congelados, incapaces de procesar. Los israelitas, en cambio, vieron lo imposible. Vieron al gigante caer. Y ese derrumbe fue como una chispa que encendió un fuego en miles de corazones. El miedo que los había paralizado durante 40 días comenzó a derretirse. La voz del gigante ya no resonaba. Su risa ya no existía. El terror había sido derrotado con una sola piedra. David llegó hasta el cuerpo aún convulsionando. La respiración del gigante era un silbido roto, un último intento de aferrarse a un destino que se le escapaba. El muchacho se inclinó, observó la herida abierta en la frente, vio la piedra incrustada como sello divino. No había error. No había duda. El enemigo estaba vencido. Pero la batalla no estaba terminada. Un pastor sabe que un depredador nunca debe ser dejado medio vivo. La misericordia hacia un monstruo es crueldad hacia los inocentes. Los pasos de David levantaron polvo mientras se acercaba al arma del gigante. La espada descansaba junto al cuerpo, un monstruo de hierro tan grande que parecía imposible levantarla. El mango era más ancho que la muñeca de un hombre. La hoja reflejaba el sol como si ardiera. David la agarró con ambas manos. El peso lo dobló, los músculos de sus brazos ardieron, sus piernas temblaron, pero no soltó. Apretó los dientes, gritó desde las entrañas, y la levantó sobre su cabeza. Los ojos del gigante aún parpadeaban, como si supiera lo que venía. La hoja descendió con un rugido metálico, chocando contra hueso y carne. El primer golpe no bastó. Se trabó en la columna, escupiendo un chorro de sangre que manchó a David de pies a cabeza. El muchacho apretó más fuerte, levantó otra vez, y volvió a golpear. El segundo corte abrió garganta y tráquea. El tercero terminó el trabajo. La cabeza se separó del cuerpo con un sonido seco y horrible. Rodó por la tierra, dejando un rastro rojo. Se detuvo boca arriba, con la lengua colgando y un ojo aún temblando. David levantó la cabeza por el cabello, la sangre escurriendo entre sus brazos, manchando su pecho y su rostro. El peso era brutal, pero el muchacho lo sostuvo en alto, mostrando a 2 ejércitos lo que significaba la fe. El valle entero estalló. Los filisteos gritaron de horror, los israelitas de asombro. Lo imposible se había vuelto real frente a sus ojos. Un gigante derrotado por un pastor. Una nación restaurada con una sola piedra. Y en medio de la locura, David permanecía firme, empapado en sangre, respirando con la calma de quien sabe que cumplió su deber. El silencio de antes se rompió. El valle rugió con la furia de miles. Pero la imagen que quedó grabada en cada corazón no fue el grito de los hombres, sino la figura de un joven levantando la cabeza de un gigante caído. Una escena que nunca se borraría de la memoria de Israel, ni del mundo. El valle todavía olía a sangre fresca. El cuerpo del gigante seguía tendido como una montaña caída, convulsionando en espasmos que parecían burlarse de la muerte. La tierra estaba marcada por el impacto, un hueco enorme donde la mole había caído. Israel contenía la respiración, filisteos retrocedían con horror. Y en medio de todo, un pastor de Belén, apenas un adolescente, se inclinaba sobre el monstruo derrotado. Sabía que la batalla no terminaba con una piedra. Los depredadores siempre dejan un último aliento, un intento desesperado de arrastrar consigo a quien los hiere. Y David no iba a permitirlo. La espada del gigante descansaba a pocos pasos, hundida en la tierra como si incluso el suelo la rechazara. El mango era grueso como un tronco, la hoja más larga que el brazo entero de un hombre adulto. Ninguno en Israel hubiera podido blandirla con facilidad, pero David se acercó sin vacilar. Se inclinó,
la tomó con ambas manos. El hierro era tan pesado que sus brazos temblaron al instante. Sus músculos ardían, su respiración se agitó. La espada no era un arma, era un monumento, un testimonio de la arrogancia filistea. Pero lo que parecía imposible en manos de hombres era necesario en manos de un muchacho ungido. Con un rugido desde las entrañas, David levantó la espada. Cada centímetro que se alzaba parecía arrancar vida de su cuerpo. Pero la fe es más fuerte que el músculo. La hoja brilló al reflejar el sol, cegando a quienes miraban. Y entonces descendió. El primer golpe abrió la carne, atravesó piel y músculo, pero se trabó en la columna, deteniéndose con un sonido espantoso. La sangre brotó a borbotones, pintando el rostro del muchacho de rojo. El segundo golpe cortó más profundo, partiendo tráquea y hueso. Un rugido ahogado salió de la garganta del gigante como si aún quisiera maldecir. El tercero fue definitivo. La cabeza se separó con un chasquido seco, rodó por la tierra levantando polvo, dejando tras de sí un río de sangre oscura. David se inclinó, tomó la cabeza por el cabello grueso y apelmazado por sudor y sangre. El peso era brutal, casi 40 libras que parecían arrastrar su brazo hacia el suelo. Pero él la levantó tan alto como pudo, por encima de su hombro, por encima de su cabeza, hasta que el sol iluminó el rostro muerto del gigante. 2 ejércitos lo vieron al mismo tiempo. Los filisteos gritaron con espanto, los israelitas con asombro. Y en ese instante, la guerra cambió. El escudero del gigante soltó el escudo y huyó. Los filisteos comenzaron a retroceder, sus formaciones se deshicieron como arcilla bajo el agua. Algunos dejaron caer las armas, otros comenzaron a correr. El terror que habían sembrado durante 40 días ahora se les devolvía multiplicado. Porque no era un ejército lo que los había vencido, era un solo muchacho. Y si un solo muchacho podía derrotar a su campeón, ¿qué fuerza tendría un pueblo entero levantado detrás de él? Del lado de Israel, la reacción fue opuesta. Los hombres que habían llorado en sus tiendas, que habían temblado cada mañana, que habían vomitado antes de escuchar al gigante, ahora gritaban con furia. La visión del monstruo muerto, la cabeza sostenida en alto, les devolvió lo que creían perdido, valor. 40 días de humillación se transformaron en una sola llamarada de odio y venganza. Empuñaron sus espadas, levantaron sus lanzas, golpearon los escudos. Y el grito subió como tormenta. ¡Adelante! El gigante ha caído. David no se unió de inmediato a la multitud. Se quedó unos segundos más, mirando el cuerpo inmóvil a sus pies. El pecho ya no se movía, la sangre formaba charcos alrededor. El muchacho respiraba agitado, con la frente empapada de sudor y sangre que no era suya. No sonrió, no celebró. Solo sabía que había hecho lo necesario. Con paso firme, comenzó a caminar de regreso, la espada arrastrándose tras de sí, dejando una marca en la tierra, y la cabeza aún en alto como trofeo de la fe. Subió hacia la colina donde Israel lo esperaba. Cada paso era una mezcla de asombro y miedo. Los soldados lo miraban como si no fuera humano, como si un espíritu hubiera bajado al valle disfrazado de muchacho. Algunos lloraban, otros reían histéricamente, otros caían de rodillas. Cuando llegó ante el rey Saúl, dejó caer la espada con estruendo, y colocó la cabeza del gigante frente a él. El silencio volvió a cubrir el lugar. Saúl, alto pero derrotado, miró el rostro muerto de Goliat y luego al joven cubierto en sangre. ¿De quién eres hijo?, preguntó con voz apagada. David lo miró fijo y respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Esa respuesta era simple, pero cargada de futuro. Ya no sería solo hijo de Isaí. Sería llamado hijo de Israel. Sería recordado como el que venció donde todos huyeron. Los filisteos huían ya en desbandada, gritando de horror. Israel, enardecido, los persiguió valle abajo. El choque fue brutal. Espadas que habían dormido 40 días bebieron sangre en segundos. Lanzas atravesaron espaldas desnudas en la fuga. El suelo se llenó de cadáveres, el aire de gritos. David no corrió tras ellos. Se quedó en la colina, contemplando lo que había comenzado. Sus manos aún sostenían la cabeza del gigante, pesada y sangrante. El sol descendía, tiñendo el valle de un rojo aún más profundo. La victoria era completa, pero la imagen más poderosa no fue la persecución, ni la matanza. Fue el pastor cubierto en sangre, sosteniendo lo imposible, probando al mundo que Dios pelea por los suyos. Esa tarde, canciones comenzaron a nacer entre los labios de las mujeres de Israel. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles.
No era cierto aún, pero el canto no habla de hechos, habla de futuro. Y ese futuro comenzaba con una espada que no era suya y una cabeza que nunca dejaría de pesar en la memoria de los pueblos. Porque el niño invisible ya no existía. En su lugar había un guerrero, un símbolo, un ungido. El valle nunca volvería a ser el mismo. La tierra que había temblado bajo los pasos de un gigante ahora guardaba silencio bajo la victoria de un muchacho. Y ese silencio gritaba más que cualquier voz humana: los gigantes caen, siempre caen. El grito de guerra de Israel no fue planeado, no fue ordenado. Fue un rugido espontáneo que nació de miles de gargantas al mismo tiempo cuando vieron al gigante decapitado. Era como si un volcán dormido durante 40 días explotara de repente. El eco sacudió las montañas. Los filisteos se estremecieron y el terror que antes era su arma ahora se volvió su condena. Porque cuando el miedo cambia de bando, el final ya está escrito. Los filisteos, que habían reinado en arrogancia, se quebraron como barro seco. Sus formaciones se deshicieron, sus filas se rompieron. Algunos dejaron caer sus espadas, otros soltaban escudos para correr más rápido. Los caballos relinchaban, los carros chocaban entre sí, los hombres se empujaban unos a otros en desesperación. Ya no eran un ejército, eran un rebaño de hombres huyendo de un solo nombre: David. El muchacho que no debía significar nada se convirtió en el símbolo del fin. Cada paso que daba hacia atrás un filisteo era un tributo a la victoria que acababan de presenciar. Israel no necesitó órdenes. Los hombres que habían temblado y llorado, ahora corrían cuesta abajo con una furia que no conocían. Las lágrimas se convirtieron en rugidos, el miedo en filo. Bajaban como un río desbordado, con espadas brillando, lanzas listas y un odio acumulado durante 40 días. La tierra vibraba con sus pasos, el valle se llenó de un estruendo distinto, no de un gigante, sino de un ejército renacido. Era como si cada hombre hubiera recuperado de golpe la valentía de generaciones enteras. El choque fue brutal. Los israelitas alcanzaron la retaguardia filistea y comenzaron la matanza. Espadas atravesaban espaldas de hombres en fuga. Lanzas perforaban cuerpos que corrían desesperados. Flechas surcaban el aire y caían sobre los que intentaban organizarse. Los gritos de burla de la mañana se transformaron en chillidos de dolor, súplicas, gemidos ahogados. El polvo se levantó en nubes espesas mientras la sangre manchaba la tierra seca. El olor a hierro se mezcló con sudor y miedo. El valle, que había sido un escenario de humillación, se convirtió en un río de sangre que corría hacia las ciudades filisteas. Los filisteos intentaron reagruparse cerca de Gat, pero la desesperación había roto su disciplina. Los que sobrevivían corrían sin mirar atrás, tropezando con cadáveres, cayendo bajo las espadas que los alcanzaban. Algunos gritaban órdenes, pero nadie escuchaba. El terror era más fuerte que cualquier estrategia. Hombres que habían reído del pueblo de Dios ahora lloraban como niños, lanzando maldiciones al aire, suplicando por sus vidas. Pero Israel no mostró piedad. Era el desahogo de 40 días de vergüenza y burlas, de insultos y humillaciones. Cada golpe era un ajuste de cuentas, cada herida infligida era un recuerdo borrado del miedo. El polvo se mezcló con el rojo de la sangre, formando barro bajo los pies de los guerreros. El sonido de los cuerpos cayendo era constante, seco, brutal. Algunos filisteos intentaban esconderse tras rocas o arbustos, pero eran descubiertos y abatidos sin misericordia. Otros arrojaban sus armas, levantaban las manos, pero eran atravesados igual. Porque la guerra no conoce pausas cuando la furia se desata. Y aquel día, Israel no era un pueblo débil, era un mar de acero que arrasaba todo a su paso. David no corrió tras ellos. Se quedó en el valle, junto al cuerpo decapitado. Su respiración era pesada, su ropa empapada en sangre. Sus ojos seguían el movimiento de los ejércitos a lo lejos, pero no necesitaba unirse. Ya había hecho lo que nadie más pudo. Mientras todos perseguían, él permanecía como un centinela, sosteniendo la cabeza del gigante. Esa imagen, grabada contra el cielo rojo del atardecer, sería la que viviría en canciones, la que contaría la historia por generaciones. Los israelitas avanzaron hasta las puertas de Ecrón y Gat. Las murallas se cerraron, los habitantes gritaban desde lo alto, pero los perseguidores dejaron un camino de cadáveres desde el valle hasta las ciudades. El suelo estaba marcado por cuerpos apilados, armas abandonadas, escudos quebrados. Los buitres comenzaron a volar en círculos incluso antes de que la batalla terminara. El hedor de la derrota filistea se extendió con rapidez. Y cuando el sol comenzó a caer, Israel regresó. No regresaron con miedo, sino con botín.
Carros cargados de armas, tiendas saqueadas, cofres repletos de oro y bronce que antes eran orgullo filisteo, ahora eran trofeos de un pueblo que había vuelto a recordar quién era. El campamento de Israel explotó en celebración. Hombres que esa mañana habían llorado, ahora reían. Guerreros abrazaban a extraños, cantaban, levantaban armas ensangrentadas como si fueran coronas. Las canciones nacieron al instante, improvisadas, ardientes. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Era exageración, era poesía, pero la poesía siempre adelanta lo que la historia confirmará. Y el nombre de David comenzó a crecer como fuego en hierba seca. Mientras tanto, en el campamento enemigo, los pocos filisteos sobrevivientes lloraban a su campeón. Algunos se golpeaban el pecho, otros gritaban contra sus dioses. El cuerpo de Goliat, enorme, yacía como una montaña muerta que ya nadie quería tocar. Su sombra ya no daba miedo, su nombre ya no imponía terror. Lo que había sido el símbolo de invencibilidad era ahora un cadáver que apestaba. Y esa imagen era más letal que cualquier espada, porque las naciones vecinas también escucharían. El rumor se extendería, el Dios de Israel derribó al gigante. En medio del bullicio, David permanecía aparte. Sus manos aún sostenían la cabeza sangrante, sus ojos estaban fijos en el horizonte. No buscaba aplausos, no buscaba cantos. Sabía que aquello era solo el inicio. El gigante había caído, sí, pero otros vendrían. La guerra nunca termina con una batalla. El muchacho lo entendía mejor que muchos hombres. Y en su silencio había más profecía que en todos los gritos del campamento. El caos de la batalla se convirtió en memoria colectiva. Israel recordaría siempre aquel día como el día en que el miedo murió. Los filisteos lo recordarían como el día en que la soberbia los traicionó. Y el mundo lo recordaría como el día en que un pastor invisible se convirtió en guerrero eterno. Porque en el valle de Ela, la historia no fue escrita por espadas, sino por una piedra, una fe, y un muchacho que se atrevió a correr hacia lo imposible. La batalla terminó, pero algo mucho más profundo comenzó en aquel valle. No se trataba solo de un ejército derrotando a otro. No era simplemente el fin de 40 días de humillación. Ese día, Israel presenció el nacimiento de una figura que cambiaría su destino para siempre. Porque David no solo mató a un gigante, mató la incredulidad de un pueblo. Y esa transformación, invisible al principio, resonó más fuerte que los gritos de victoria. El muchacho que bajó como pastor volvió a subir como símbolo. La sangre del gigante le cubría las manos, la túnica, el cabello. El rostro de David estaba endurecido por la batalla, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma certeza que lo había hecho correr cuesta abajo. Cuando levantaba la cabeza decapitada del filisteo, no estaba mostrando un trofeo, estaba mostrando una verdad: los gigantes caen. Y esa imagen recorrió cada corazón israelita como fuego. Ya no lo veían como el menor de Isaí, lo veían como el libertador que había hecho lo que miles no se atrevieron. Las canciones comenzaron a brotar desde los labios de las mujeres, primero tímidas, luego con fuerza. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. El canto se extendió como un río de fuego. En cada palabra, la grandeza del rey palidecía y la del joven se encendía. Saúl escuchó, y en su corazón se sembró la semilla del miedo más peligroso, no al enemigo externo, sino al rival interno. Mientras los demás celebraban, Saúl comenzaba a temblar por dentro. Porque aquel muchacho no era solo un héroe del momento, era una amenaza para su trono. Pero ese pensamiento aún se gestaba en silencio. Por ahora, todos lo miraban con admiración. Los soldados que lo habían despreciado en la mañana ahora se arrodillaban ante él. Los que se habían reído de su tamaño ahora querían tocar su hombro, mancharse con la sangre de su victoria como si fuera bendición. Algunos lloraban al verlo, otros reían incrédulos. Ese niño venció al gigante. La incredulidad se mezclaba con la esperanza. Y la esperanza es más contagiosa que el miedo. En cuestión de horas, David se había convertido en el corazón palpitante de una nación. Pero dentro de él, la transformación era distinta. David no se veía como rey, no buscaba corona. Para él, el campo seguía siendo parte de su alma. Recordaba aún la soledad de las colinas, el sonido de las ovejas, el rugido de los depredadores. Lo que había hecho no era más que una extensión de lo que siempre había sido, un pastor cuidando el rebaño. Solo que esta vez, el rebaño no eran ovejas, sino un pueblo entero. Y el depredador no era un león ni un oso, sino un hombre vestido de hierro que se había atrevido a desafiar a su Dios.
El cuerpo de Goliat fue arrastrado por los soldados como botín de guerra. Su armadura, pesada como un muro, fue tomada como trofeo. Pero la espada, la enorme espada que había cortado su cabeza, quedó en manos de David. La llevó consigo, no como símbolo de poder, sino como recuerdo del día en que la fe venció a la fuerza. Esa espada se convertiría en un testimonio de su llamado, una pieza de historia que un día volvería a usar en momentos decisivos. Porque en la vida de los ungidos, cada victoria es preparación para guerras mayores. Cuando llegaron al campamento, el rey Saúl lo hizo llamar. La multitud se abrió a su paso, los soldados se inclinaban, los consejeros murmuraban. David entró en la tienda real con la cabeza del gigante aún en la mano. La sangre seguía goteando, manchando la alfombra bajo sus pies. Saúl lo miró con una mezcla de asombro y sombra en sus ojos. ¿De quién eres hijo?, preguntó otra vez, aunque ya sabía la respuesta. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Esa respuesta resonó como profecía. No hijo de un guerrero, no hijo de un noble, sino hijo de un pastor. Pero aquel hijo de pastor había hecho lo que el rey no pudo. Y esa verdad pesaba más que la espada del gigante. El rumor se extendió más allá del valle, más allá de los campamentos. Las aldeas lo supieron en horas, las ciudades en días. Canciones sobre un joven que había derribado al monstruo más grande de su tiempo comenzaron a circular por todo Israel. Niños repetían su nombre en las calles, ancianos lo mencionaban en oraciones. Los filisteos, por su parte, no pudieron ocultar su vergüenza. La noticia viajó hasta sus ciudades como fuego descontrolado. Su campeón había caído. Y no frente a un ejército, sino frente a un solo muchacho. La derrota no era solo militar, era espiritual. El Dios de Israel había mostrado su fuerza, y el mundo entero lo sabría. Esa fue la verdadera transformación. No solo de David, sino de una nación. Israel pasó de ser un pueblo humillado a ser un pueblo con esperanza. De esclavos del miedo a guerreros de fe. Y todo porque alguien se atrevió a creer que la victoria era posible. El muchacho que nadie contaba, el olvidado entre sus hermanos, el que llevaba pan y queso como recado, se había convertido en el héroe que definió a una generación. Pero en lo profundo, en el corazón invisible de David, algo aún más grande se gestaba. Ese día comprendió que Dios lo había preparado para algo mayor. Los osos, los leones, la soledad del campo, las canciones de su arpa, todo había sido entrenamiento. La victoria contra Goliat no era un fin, era un comienzo. Y aunque los demás lo celebraban como héroe, él sabía que la corona de un rey no pesa menos que la espada de un gigante. El llamado apenas había empezado. Esa noche, mientras el campamento dormía exhausto de victoria, David permaneció despierto. Miraba las estrellas, recordaba las palabras que había dicho en el valle: «Yo vengo en el nombre del Señor». Y lo repitió en silencio, sabiendo que esas palabras no eran solo para un gigante, sino para cada batalla que vendría. Porque los gigantes nunca desaparecen del todo. Siempre habrá otro. Y él estaba listo. Así, el invisible se volvió inolvidable. El pastor se convirtió en guerrero. El muchacho se transformó en leyenda. Y en las canciones del pueblo, su nombre comenzó a brillar más fuerte que el del propio rey. David. El que venció al gigante. El que transformó un valle de miedo en un altar de fe. El valle de Ela guardó silencio aquella noche. Los cuerpos aún yacían en el suelo, el aire olía a hierro y polvo, y los cuervos comenzaron a descender atraídos por la sangre fresca. Israel celebraba en lo alto, las hogueras brillaban, las canciones subían al cielo. Pero en medio de la euforia, una verdad más grande se tejía. Porque la victoria de David sobre Goliat no era solo una historia de guerra, era un mensaje que trascendía generaciones. No era únicamente la caída de un hombre enorme, era la revelación de un patrón eterno. Los gigantes se levantan y los gigantes caen. Goliat no fue el primero, y no sería el último. Antes del diluvio, cuando los hijos de Dios abandonaron su lugar y se unieron con mujeres humanas, nacieron los Nepilim. Gigantes que caminaron sobre la tierra con poder desmedido, seres que aterrorizaron naciones enteras. Hombres que medían más que murallas, que aplastaban ciudades como si fueran hormigueros. La corrupción de su violencia llenó el mundo de sangre hasta que Dios decidió purgarlo con agua. Solo Noé y su familia hallaron gracia, y el resto fue arrastrado por las aguas del juicio. Pero algunos relatos antiguos dicen que no todos los gigantes desaparecieron, que fragmentos de su linaje sobrevivieron, escondidos en pueblos que luego se convirtieron en enemigos de Israel. Los refaitas, los anaquitas, los semitas. Todos eran ecos de aquella raza caída.
Goliat no era un accidente, era descendiente de ese linaje corrupto, un recordatorio viviente de lo que sucede cuando lo divino se mezcla con lo profano. Su arrogancia, su blasfemia, su odio contra Dios eran herencia de esa rebelión primitiva. Y por eso, cuando David lo enfrentó, no solo estaba luchando contra un hombre, estaba librando una batalla espiritual que venía desde el principio de los tiempos. Una batalla entre lo santo y lo corrupto, entre la fe y la arrogancia, entre el Dios vivo y los dioses falsos. El libro de Enoc, antiguo y enigmático, relata visiones de aquellos días oscuros. Habla de ángeles caídos que enseñaron a los hombres a fabricar armas, a corromperse con hechicerías, a derramar sangre inocente, y de gigantes que devoraban hombres y animales, hasta que la tierra misma clamó contra ellos. Enoc vio lo que venía, profetizó la caída de esos seres, la prisión eterna para sus padres en abismos oscuros. Y aunque su tiempo quedó lejos, sus palabras seguían vivas. Porque lo que David vivió en el valle fue un eco de esas profecías. Un eco que anunciaba que cada vez que los gigantes se levanten contra Dios, Él levantará un libertador. La escena del muchacho levantando la cabeza del gigante era más que un triunfo militar. Era un anuncio profético de algo mayor. Un día, otro hijo de David se levantaría, no con honda ni piedra, sino con clavos y cruz. Él también enfrentaría a un enemigo gigantesco, no de carne y hueso, sino de pecado y muerte. Y lo vencería no con fuerza humana, sino con fe y obediencia perfecta. La piedra que partió la frente de Goliat era una sombra de la piedra viva que el mundo rechazaría y que luego se convertiría en la principal del ángulo. El pueblo cantó aquella noche, pero el cielo cantaba algo más grande. Los ángeles que habían visto a los Nefilim dominando la tierra, ahora veían a un muchacho derribar al descendiente de esos monstruos. Y supieron que el plan de Dios seguía intacto, que ninguna rebelión, por antigua o poderosa que pareciera, podía prevalecer contra su voluntad. David no sabía aún que sería rey. No sabía que su nombre sería recordado en canciones por siglos. No sabía que de su linaje nacería el Mesías. Pero lo que sí sabía era suficiente, que Dios pelea por los suyos, que la fe no se mide en tamaño, y que ningún gigante es eterno. Los filisteos lloraron a su campeón, pero Israel celebró el nacimiento de un libertador. Sin embargo, más allá de la victoria inmediata, el mundo espiritual temblaba. Porque cada gigante caído era un recordatorio de que el juicio de Dios seguía avanzando. El eco de Enoc resonaba, los gigantes no dominarán para siempre. El diluvio había sido una advertencia, la caída de Goliat era otra. Y todavía faltaba la batalla final, aquella donde la serpiente antigua sería aplastada para siempre bajo los pies del hijo de David. El rostro de David, manchado de sangre, iluminado por las hogueras, no era solo la imagen de un guerrero triunfante, era la imagen de un ungido, de alguien que portaba en su espíritu un destino más grande que él mismo. Esa noche, mientras el campamento dormía agotado, David miró al cielo. Las estrellas brillaban indiferentes, pero él sabía que no estaban mudas. Había visto demasiado para creer en coincidencias. El mismo Dios que le dio fuerzas contra el león y el oso, que guió la piedra contra la frente del gigante, lo estaba preparando para algo mayor. Lo sentía en los huesos, lo oía en su alma. Y aunque aún no entendía la magnitud, aceptaba el llamado. Así terminó la jornada en el valle de Ela, con miles de cadáveres filisteos, con Israel celebrando, con un muchacho transformado en héroe. Pero lo más importante no fue lo que los hombres vieron, sino lo que el cielo declaró: los gigantes caen, las promesas de Dios se cumplen, y la fe escrita en lo secreto vence lo imposible. Desde entonces, cada vez que un pueblo de Dios se enfrentó a un enemigo imposible, recordó aquel día. Recordó a David corriendo hacia lo invencible. Recordó que el miedo no es destino, que la arrogancia no es eterna, y que la fe siempre tiene la última palabra. Y así como Goliat cayó, un día caerán todos los gigantes que aún se levantan. Gigantes de injusticia, gigantes de violencia, gigantes de corrupción. Porque la historia de David no fue un final, fue un principio. Un principio que señala hacia el futuro, hacia un rey mayor, hacia una cruz, hacia una tumba vacía. Ese es el eco profético del valle. Lo imposible no es obstáculo cuando Dios está en la ecuación. Lo que parece final es apenas preludio. Lo que parece derrota es antesala de victoria. El gigante cayó en el valle ese día, pero la guerra contra los gigantes nunca terminó. Y tú tendrás que decidir de qué lado estarás cuando el próximo aparezca. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.